Dice un ministro de Economía como lo que tuvo Cristina. Aquí está Axel Kicillof. Acompañada por Luchi Alonso, por Luciano Di Napoli, por Saúl Echeveste. Acá está con nosotros, abrazándonos a cada uno. Él es Axel Kicillof. Cristina decía, no fue magia. Él fue uno de los hacedores. Sin hacer magia, creó lo que hoy este gobierno no puede sustentar. Aquí está Axel Kicillof y acá están los peronistas de La Pampa, los representantes nacionales y populares, dándole la bienvenida. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! Bueno. Compañeros, compañeras, la verdad es que quisiera invitarlos a todos ustedes a subir acá arriba para que vean la enorme cantidad de pampeanos, de pampeanas que nos reunimos acá hoy, porque la verdad que lástima que llueve. No, ahí afuera, no sé si se escucha, pero había un montón de gente afuera, está esto desbordado, estallado. La verdad que quería agradecer a Luciano, a Saúl, al compañero Jorge, a Luchi Alonso, que armaron un acto impresionante en Santa Rosa. Y obviamente, antes que nada, el gobernador Berna, que hoy nos atendió, nos contó, al presidente del PJ, Marín, a los diputados, al presidente de la Cámara de Diputados. Hemos tenido un día de lluvia, pero estamos acá reunidos, nos estamos juntando todos, la CGT, la 2CTA, así que ya con eso podemos decir que hoy es un día peronista. Lo digo siempre porque miren, yo no sé, porque lo decía el otro día, me daba cuenta me daba cuenta el otro día de que estamos en la era digital, y que estamos, 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 estamos,
en la época de los telefonitos, de los smartphones, las tablets, la compu, el WhatsApp, el Telegram, el Twitter, el Facebook. Miren todas las cosas en inglés que nos hicieron aprender, ¿no? Hoy para poder comunicarnos, y de las redes sociales, de los trolls, de la comunicación esa diseñada con el marketing político, diseñada con los focus group. Miren toda esa parafernalia. Ahora, yo no sé si es porque uno forma parte de una tradición por cuestión ideológica, si es porque formamos parte de una corriente, pero la verdad es que a mí me siguen gustando los actos donde nos juntamos, donde compartimos, donde nos vemos las caras, donde nos tocamos, donde nos reímos, donde mostramos, no, porque uno puede tener un montón de likes y de cosas, pero la verdad es que para sentirse acompañado hay que estar en la calle, y esa es la tradición del movimiento nacional, popular, que las maquinitas no nos dejen en nuestras casas. No perdamos la costumbre, aunque digan que está viejo, aunque digan que ya pasó. Y digo esto porque lo primero que quería hacer hoy, me ha tocado, decía, recorrer acá Santa Rosa, un día recontra intenso, lleno de compañeros, trabajando y hablando con los medios de comunicación de acá, transmitiendo ideas, pero quería hoy empezar porque esto es lo que sentí hoy en La Pampa, en Santa Rosa, que es que cuando empezó el gobierno de Macri era un gran... ¡Qué ganas que tenemos, eh! Perdón. El gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal. Y miren, yo creo que estamos en una etapa donde al principio había algún desconcierto, alguna duda, un signo de interrogación. Pero hoy la sensación que tengo, la vengo viendo en otro lado, la he visto hoy en La Pampa, es que este gobierno que tenemos cada vez tiene menos efectividad, menos eficiencia y menos capacidad de engañar a la gente. He visto sectores medios, empresarios, productores, todos grupos donde el macrismo había penetrado. Pero hoy quería empezar por ahí porque me parece que el partido que estamos jugando en la Argentina, el partido que estamos jugando este año, el partido que vamos a jugar la semana que viene con la cuestión del presupuesto, con ese acuerdo del Fondo Monetario, el partido que vamos a jugar, importantísimo y central en el año 2019, consiste no entre los que estamos de acuerdo, entre los que lo vimos venir, entre los que votamos otra cosa, convencernos y festejarnos porque tal vez teníamos razón, porque no estábamos equivocados, porque como me dijo hoy alguien, esa campaña del miedo nos quedamos recontra cortos, sino que la tarea que tenemos, lo central que hay para hacer, es convencer a todos los demás. Yo hoy vengo a pedirles encarecidamente que hagamos lo imposible, lo que sea necesario para convencer a todos aquellos que no, que confiaron en este gobierno, que incluso lo votaron. Tenemos que hacer un esfuerzo. Eso vengo a decir y vengo a darles ideas porque me parece importante. Cada vez que uno se pone a hablar, sobre todo desde la economía, a mí me preguntan ¿qué es el gobierno de Macri? ¿Cuál es su política económica? ¿De qué se trata este gobierno? Y hoy, como decía, está más claro que antes. Pero siempre
me gusta volver al punto de inicio. Y me parece que es importante, no porque yo les pueda a ustedes contar una historia que tal vez ya conocen o que tal vez ya pensaron o que discutieron entre ustedes. Me parece importante porque hoy tenemos que dedicarnos hoy a llevar a todos y especialmente a los que votaron a Macri a esa elección y a esa campaña del año 2015. Y quiero empezar por ahí porque me parece que mucha de la gente que lo votó, y no estamos hablando de los que viven ahí en las 40 manzanas en Recoleta, o en Barrio Norte, o tal vez en Barrio Parque, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Macri consiguió convencer y entusiasmar a buena parte de nuestros jubilados, a buena parte de las maestras y maestros, a buena parte de los trabajadores. Esto es así, pero yo no quiero darle vuelta a la cara a esa realidad. Me parece que tenemos que enfrentarla. Y el primer paso y el primer punto que tenemos que tratar, que tenemos que hablar con todos esos argentinos que apoyaron a este gobierno, lo primero que tenemos que hacer es volver a ver por qué lo votaron. Porque yo recuerdo esa campaña electoral. Hoy parece vieja, hoy parece historia antigua, pero en esa campaña electoral Macri no hablaba ni de que había una pesada herencia, ni de que había una crisis tremenda energética, ni de que, de que habían pasado cosas. No hablaba de Turquía, no hablaba de la guerra comercial, no hablaba de nada de eso. Macri, Vidal, ni siquiera, ni de las causas judiciales. El trabajo sucio lo hacían los grandes medios de comunicación. Macri se dedicó toda esa campaña electoral a decirle a la gente que si lo votaban a él, lo que iba a ver en la Argentina. Y yo he visto hoy cómo está la gente en La Pampa con miedo, con angustia, con miedo de no llegar a fin de mes, de perder el laburo, con una situación, digamos, de desesperanza. Bueno, pero lo que les prometía Macri, lo que les prometió, fue a buscar el voto prometiéndole, recuerden, una revolución de la alegría. Una revolución de la alegría. Le dijo, podemos vivir mejor. Podemos vivir mejor. Le dijo a todos los argentinos, no van a perder ningún derecho. Miren, parece joda hoy, pero fue así, que fue a buscar y consiguió el voto de vastos sectores de nuestra sociedad, diciéndole, todo lo que tenés, todo lo que anda bien va a seguir y lo que anda mal va a cambiar. Eso es lo que prometió Macri. Primero al conjunto, revolución de la alegría, no voy a devaluar, voy a solucionar la inflación, pero después sector por sector. Sector por sector. Le dijo a los jubilados, le voy a subir la jubilación, el 82% móvil. Le dijo, sí, pero le dijo a los trabajadores que les iba a sacar el impuesto a las ganancias. Le dijo a los productores, pequeños productores y economías regionales. Acá hablábamos con los compañeros cómo están hoy los que tienen producción de cerdos o de pollos. Cómo está el pequeño productor, que no está bien, pero les prometió que iba a mejorar, que nosotros lo estábamos ahogando. Fueron sector por sector, a los comerciantes, a los empresarios. Y fíjense, porque acá hay una cuestión sutil, pero importante, porque nosotros tenemos que entender cuál fue esa estrategia y por qué funcionó. Porque la cuestión sutil es que Macri no dijo, hay una crisis tremenda, se viene un ajuste, el déficit cero, el megacanje, el blindaje. No dijo eso. Dijo, todo lo que está bien sigue. O sea, Macri se paró sobre las conquistas de los 12 años y medio de gobierno. Macri se atalonó ahí y dijo, eso que tienen, sigue. Y lo que le falta
este gobierno que hay o su continuación no se los va a dar, se los voy a dar yo. Esa fue la campaña electoral, por eso no se trató de criticar, catastrofista, de decir hay que hacer reforma laboral, todo lo que están diciendo ahora. No apareció nunca en la campaña. Hay que volver a esa campaña electoral porque habiendo pasado casi 3 años, podemos ver sector por sector qué es lo que prometió y qué es lo que pasó. Me parece fundamental. Y me parece fundamental en la actitud también. Y lo digo muy sinceramente. Nosotros no podemos salir a buscar el voto agrediendo a los que votaron a Macri. No podemos hacer eso. No tiene lógica. Y yo les voy a explicar por qué. Porque no es que sean malos ni que sean tontos. Y esto es lo central de lo que pasó en la Argentina y es por lo que se va a recordar a Macri y a Vidal. Se los va a recordar por haber hecho la más gigantesca, la más fantástica y la más terrible estafa electoral de la historia de nuestro país. Y una cosa es que te engañen, una cosa es que te mientan y otra cosa es que te preparen científicamente, rigurosamente una estafa. De una estafa nadie está exento. Te puede pasar. Si estás en otra, si estás desapercibido, digamos, si estás poco entrenado para eso, si también te injertan odio contra lo que está, entonces estás propenso, generaron un estado emocional. Y quiero decir que no lo hicieron solo en Argentina, lo hicieron a lo largo de toda América Latina. Esta es una maquinaria, esta es una técnica, un método que incluye a grandes medios de comunicación, consultoras, analistas internacionales, que incluye una parte del Poder Judicial. Esto no fue una improvisación. Acá no fue que un jubilado votó a Macri porque lo vio a Macri un día parado en un cajón de manzana con un megáfono diciendo yo te voy a subir la jubilación. No fue eso. Fue que instrumentaron, prepararon, armaron, urdieron una estafa electoral gigantesca. Y me parece importante entenderlo porque nosotros no tenemos que referirnos a los demás argentinos, a los que lo votaron, ni como enemigos, ni como los que están del otro lado. Lo que hay que entender es que los laburantes que lo votaron, los jubilados que lo votaron, los empresarios que lo votaron, los productores que lo votaron, son víctimas. Son víctimas de una estafa electoral. Y es nuestra responsabilidad explicarlo, analizarlo, y es nuestra principal responsabilidad que esa estafa electoral no la vuelvan a hacer en la República Argentina. Y digo esto porque tal vez allá por 2015 era difícil decirle todo esto es mentira, este tipo va a devaluar, va a ajustar, va a romper el PAMI, va a empezar a privatizar. Era difícil porque había un clima, había una situación, había una unanimidad de determinados medios de comunicación que decían otra cosa. Yo me acuerdo que era una vergüenza, porque el tipo decía, voy a bajar los impuestos a la ganancia, voy a subir las jubilaciones, o sea, voy a subir los gastos y al mismo tiempo el déficit va a caer. Entonces decías, es imposible. Lo que planteaban era imposible. Por eso digo que es una estafa y que tiene varios engranajes. Porque ahí no había nadie que le dijera, pero señor candidato, ¿cómo va a hacer eso? Nunca. Así como a nosotros, como autoridades, como candidatos, nos tenían locos, nos preguntaban, nos repreguntaban, nos hackeaban, nos iluminaban. Bueno, a ellos nada. Fue preparado. Y este país tiene hoy un montón de gente que fue víctima de esa estafa electoral. Antes nos costaba. Ahora quiero decir que si no podemos explicar la magnitud de esa estafa, aunque los medios sean de ellos, los trolls sean de ellos, en las redes paguen, la culpa es nuestra. Compañeros y compañeras,
es nuestra responsabilidad, no hay otra. No hay otra. Y eso también quiero decirlo sobre la famosa grieta. Yo cada vez me convenzo más reflexionando sobre esa grieta. Pues yo quiero decirlo con mucha sinceridad. Nosotros no odiamos. No odiamos ni a los que lo votaron, no los odiamos. No odiamos. Nosotros no odiamos. La grieta ha sido un instrumento diseñado para que sobre la politización enorme que se logró, porque yo milité en los 90 y en los 90 ahí, con el compañero Copete, en los 90 te tiraban los volantes a la basura, no había forma, la política no existía, era mala palabra, a nadie le interesaba. ¿Por qué no le interesaba a nadie? Porque todo lo que pasaba en la política era para peor, porque no te representaba, porque gobernaba el Fondo Monetario Internacional. Cualquier similitud con lo que están armando ahora, me parece que es lo que nosotros tenemos que demostrar. Pero fíjense, no importaba la política, no interesaba, nadie se quería meter, cada uno en la suya, el individualismo contra las organizaciones, contra los dirigentes, lo que quieren producir ahora. Esa despolitización era terrible. Yo creo que el problema central es que nadie pensaba que la política servía para cambiar las cosas, para transformar. A mí me parece que eso es algo realmente que se debe anotar entre los logros más grandes que hubo en la República Argentina. A la República Argentina volvió la política, y volvió la política porque la política se demostró que sirve para transformarle la vida a la gente. Y los que lo hicieron se llaman Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Nos devolvieron ni más ni menos que la política. Eso debe haber desesperado a muchos, ¿no? Eso de los pibes de nuevo militando. Eso, bueno, ahora lo vimos, ¿no? Insólito, inesperado, a veces. Como ocurrió porque de pronto la Argentina se llenó de mujeres que salieron a la calle a declamar sus derechos. Desesperado. Desesperado. Volvió la confianza en la organización, volvió la confianza en la movilización, volvió la confianza en la militancia. Antes en los 90 no había nada. Ahora a veces a uno le parece que hay demasiadas agrupaciones, demasiados grupos, que somos un montón. Eso es importantísimo. Entonces ahí trabajan ellos para desmovilizar, ahí trabajan ellos para que la gente se quede en su casa, y ahí trabajan ellos para desprestigiar a los dirigentes del campo popular. Ellos quieren la gente en la casa y que los dirigentes no sean confiables. Ese es el proyecto que tienen para la Argentina. Eso es lo que trataron de instalar. Podrán estudiarlo los científicos durante años. Ahora yo les quiero decir algo. Estoy convencido de que fracasaron. ¿Por qué? Porque acá somos miles hoy en La Pampa diciendo que se pueden llenar la boca hablando en contra de Cristina. Pero acá estamos. Y entonces me parece que ese enorme intento de despolitizar, que está fracasando, de generar una distancia y una desconfianza con los dirigentes, cuando ellos vieron que había vuelto la política, mi opinión, inventaron la grieta. ¿Qué es la grieta?
que algo que podría ser una discusión, que podría ser una charla, que podría ser una reflexión, se convierta en odio y en agresión. Que uno le va a hablar a otra persona y en vez de poder decirle, che, mirá lo que pasó, empieza, no, pero ustedes, le dicen a un pibe que milita en una básica, a un dirigente gremial que está todos los días en la fábrica, se robaron todo, no hicieron nada. Eso es lo que trataron de insertar. La grieta es un instrumento para que nosotros no podamos comunicarnos con una parte de la sociedad, una parte con la que necesitamos imperiosamente poder hablar. Y necesitamos poder escucharla. Tenemos que poder escuchar, tenemos que escuchar las críticas, las quejas, todo. Pero ¿saben qué? Han llenado a la política y tratado de convertir eso y reconvertirlo en odio, en ceguera, en sordera. Nosotros lo que tenemos que hacer es llenar esa grieta que está llena de odio, de amor. Y volver a convencer a los argentinos. Tenemos que hablar con todos. Una vez, otra vez, por un lado, por el otro. Nosotros no venimos a insultar, nosotros no venimos a sobrar, nosotros no venimos a hacernos los cancheros que le pegamos todas. Venimos a buscar a unos que son iguales que nosotros y han sido víctimas de una enorme estafa. Eso, compañeros, es la tarea. Timbre por timbre, casa por casa, barrio por barrio, escuela por escuela. Alguno dice, bueno, pero vos vas y le hablás y te raja una puteada y pasás un mal momento. Yo siempre digo, los militantes del campo nacional y popular sufrimos tortura, sufrimos exilio, sufrimos persecución. ¿Cómo nos vamos a asustar de una puteada? Hay que ir de nuevo, una y otra vez, hasta que podamos saldar esa diferencia. Y fíjense, y ahora, como decía, es más fácil que antes. Es más fácil que allá por enero, allá por febrero de 2016, los primeros meses donde algunos pensaban que Macri venía a cumplir eso que había prometido. Y lo votaron porque ¿a quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere una revolución de la alegría? ¿Quién no quiere que le aumenten el sueldo? ¿Quién no quiere que le bajen un impuesto? ¿Quién no quiere que le suban la jubilación? ¿Quién no quiere conservar lo que tiene y que le den lo que le falta y le corresponde? Nosotros, le quiero decir otra cosa más, todos esos reclamos que nos hacían, tampoco hay que enojarse, son legítimos. Son legítimos. Nosotros estábamos y estamos para que la gente mejore, prospere, no nos tenemos que enojar con nadie porque nos hayan reclamado más de lo que pudimos dar en ese momento. Ahora, cuando le prometieron a un jubilado el 82% móvil, y el jubilado votó por eso, porque además le habían insertado que eso era lo que ellos necesitaban, y le habían dicho que lo que tenía era intocable. Bueno, ¿cómo no vamos a poder hablar con los jubilados? Si le prometieron el 82%, no tocar la plata de los jubilados, vino Macri, ganó las elecciones y no solo no le mantuvo lo que tenía, sino que le sacó lo que ya tenía, le bajó la fórmula, le liquidó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, le saca el PAMI, le saca los remedios. ¿Cómo no vamos a poder hablar con los jubilados? No tiene que quedar un solo jubilado en la Argentina que quiera votar de nuevo a un gobierno neoliberal. Es nuestra responsabilidad. Porque también en el revoleo trataban de hacer y corrieron la discusión y el eje como para que todo el mundo pensara que lo que tenían estaba dado. Ya está. Era muy sencillo, no está en riesgo,
no lo vas a perder. Y tal vez con esos jubilados a los que le vayamos a preguntar por qué lo votaron, qué esperaban y qué es lo que realmente le dieron, también le podemos comentar que en el año 2003 había un 30% de los adultos en edad de jubilarse que no tenían jubilación. Le podemos comentar también que el sistema jubilatorio estaba privatizado y estaba en manos de los bancos que te estafaban todos los meses. Le podemos comentar también que el PAMI no existía y le podemos comentar que lo que tuvieron a fines de 2015 no fue producto de la naturaleza, no fue algo que se hizo sin esfuerzo, no fue algo que pasó como sin querer, no fue magia. Porque para que esa situación cambiara, tuvo que venir un gobierno que dio 3 millones de nuevas jubilaciones, que le arrebató al sector financiero el sistema de jubilación prepaga y recuperó para el ANSES los fondos que tenían secuestrados. Por eso lo tienen en cana. Y aprovecho para decir, tenemos que pedir por la libertad de nuestros presos políticos. Y ahora que se andan tirando carpetazos entre ellos, que andan acusándose unos a otros de intervenir, de meterse en la justicia, ahora que ellos están así, me parece que muchos que no querían entenderlo, no querían verlo, lo van a poder ver más claramente, porque hasta lo denuncia Carrió, Garabano, bueno, déjenlo, la verdad que, pero hay que mostrar lo que le dijeron, hay que mostrar lo que pasó y hay que mostrar también, porque de tanto golpearnos, de tanto pegarnos, capaz algún compañero está un poco inhibido o no tiene ganas o no quiere ponerse en conflicto, pero la verdad que nosotros tenemos que ir a decir lo que hicimos, con la frente en alto, con orgullo, a mostrar todo lo que se hizo en la República Argentina, porque si no, nadie va a entender para qué queremos volver a gobernarla. El laburante, lo mismo el laburante, al laburante le prometieron, miren, le hicieron creer al trabajador que el único problema que había en la Argentina era el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Bueno, lo mismo. No vas a perder el trabajo, te voy a dar empleo de calidad, está la economía estancada hace 4 años, cualquier mentira, cualquier verdura dijeron, y ahora tenemos, 3 años después, ahí tenés, el desempleo subió hasta casi en 10 puntos, el salario no alcanza para llegar a fin de mes, y para colmo, lo que le habían prometido con cara de piedra diciendo en mi gobierno, si yo gobierno, ningún argentino va a pagar el impuesto a la ganancia. ¿Saben qué? El doble de argentinos pagan el impuesto a la ganancia con Macri, pagan más y además, con o sin impuesto, no le alcanza para tener una vida digna. ¿Cómo va a quedar un solo trabajador en la Argentina que quiera votar al gobierno de Macri, al gobierno de Vidal? Tenemos que recorrer todas las fábricas, tenemos que recorrer todos los comercios, todos los establecimientos, tenemos que hablar con todos los empleados públicos. Eso es el neoliberalismo. Y también, tal vez alguno se olvidó que allá por 2003 había un 25% de desempleo. Y nadie andaba lloriqueando que la pesada herencia, que pasaron cosas, que la turbulencia, que la tormenta. Al día siguiente de asumir, Néstor Kirchner se dedicó a darle trabajo, a darle salario y a darle dignidad a la Argentina, a todos los laburantes, a todos los trabajadores.
Pues así que, y también, para los que dicen viento de cola, la verdad, cuando uno ve el mundo y ve a los países que siguen las recetas, los dictados estos de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo o de unos que están ahí ahora abriendo oficina, alquilaron una en el Banco Central con vista a la Plaza de Mayo del Fondo Monetario Internacional. A todos los países de Europa que después de la crisis aplicaron la receta del fondo, con precios buenos, con precios malos, con una situación, con otra situación, todavía siguen en 20% de desempleo. Nosotros todavía hoy seguiríamos en 20% de desempleo si hubiéramos aplicado la receta de austeridad. Pero no, vino un gobierno que se dedicó a dar trabajo, se dedicó a dar dignidad y del 25%, para el que no se acuerda, terminamos el gobierno con pleno empleo. Terminamos el gobierno con el salario más alto de toda América Latina. Terminamos el gobierno con paritarias libres, con convenios colectivos de trabajo. Terminamos el gobierno con sindicatos fuertes, con obras sociales. No existía, parecía imposible. No era echarle la culpa a nadie, era ponerse a laburar. Y ahí vinieron también, porque también a los empresarios. Miren, acá hay un mito que dice que el peronismo, el movimiento popular, se dedica solo de los sectores postergados, de los más humildes, se dedica exclusivamente de los jubilados a darle mejor jubilación a nuestros viejos, se dedica exclusivamente a fomentar las organizaciones de los trabajadores. ¿Saben qué? Es mentira. Es mentira. Cuando uno observa la historia argentina, cuando uno observa toda la historia argentina, las épocas en las que a los empresarios, a las pymes, a los comercios les fue bien y realmente bien, fueron siempre peronistas. También empresarios, también comerciantes. Tienen que reflexionar, tienen que pensar. Les prometían de todo. Pensaron que poniendo un empresario en la casa de gobierno iba a trabajar para todas las empresas. Error. Trabaja para la de él y la de sus amigos. No para las pymes, no para los comercios, no para los pampeanos. Trabaja para la de él. Eso solo. Y hay que ir a hablarles porque hay varias cosas que se han instalado. Yo he escuchado a muchos sectores empresarios decir que el populismo da programas sociales, hace inversión social, le da plata al que no labura, le da jubilación al que no aportó, como si el que no labura tuviera la culpa él de que no haya laburo, como que si no aportó fue la culpa del jubilado y no de que no le hicieron los aportes o estaba en la calle. Pero y dicen que los subsidios, que los programas, que eso no sirve, que es para uno. Ahora, me parece que es buen momento para hablar de nuevo con nuestros empresarios nacionales, para hablar de nuevo con nuestros comerciantes. Porque hoy, cuando uno va a hablar con ellos y les pregunta cuáles son sus problemas, te dicen que el primer problema que tiene es que no vende, que no viene nadie, que no entra nadie. Me comentaba Jorge el otro día cómo están los comercios acá, una ferretería que no entraba nadie en todo el día. Ahora, ¿quiénes son los que no entran? ¿No será que esos programas de inversión social, no será que la distribución del ingreso en realidad no es solo un instrumento para darle dignidad al que no tiene, sino también para crear demanda,
para crear ingresos, para crear crecimiento. ¿No será que el jubilado que le bajaron la jubilación y que tal vez algunos festeja porque pensaba que era muy alta, es hoy la demanda que no tienen? Miren, miren, porque ha tratado la derecha, el neoliberalismo durante siglos de insertar esta teoría del derrame, la famosa teoría del derrame. ¿Qué dice la teoría del derrame? Hay que darle todo a los que más tienen, hay que darle todo a las grandes empresas, y cuando anden muy bien, cuando ganen mucho, van a invertir, y cuando inviertan van a generar trabajo. Ese es el derrame. Se supone que hay que poner plata por arriba y que después eso va a derramar para abajo. Y que después, cuando la economía crezca, recién ahí se pueden abocar los gobiernos a distribuir el ingreso. Que no es momento, que primero hay que crecer para después distribuir. Esa es la famosa teoría del derrame. Les quiero comunicar que la teoría del derrame no se cumplió en ningún lugar del mundo, ni en la República Argentina, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, ni en Europa. No existe, es falsa. Pero les quiero contar algo más. Resulta que la cosa era al revés. Que no era que primero había que esperar a que la economía crezca para después poder distribuir el ingreso. Hoy no hay mercado interno y no hay demanda porque cortaron la distribución y están con la exclusión social. Primero hay que distribuir, después distribuyendo se puede crecer. La inclusión social es la mejor política de crecimiento. Es lo que demostramos durante 12 años y medio. Así erradicamos la desocupación, así crecieron las empresas, así creció el comercio, así creció la producción. Es el mercado interno el motor de todas las economías. Hay que hablar de nuevo con ellos, hay que hablar estas cosas, hay que hablarlo ahora, porque también se quejaban de que había subsidios a la energía. Decían, ¿se acuerdan? No, pagamos muy barato la electricidad. ¿Se acuerdan? Pagamos muy barato el gas. Miren lo que llegaron trabajando a través del marketing político, de la publicidad, de la propaganda, de la desinformación, de la ingeniería social. Llegaron a convencer a nuestra sociedad de que lo que tenían que reclamar era pagar más cara la factura y que estaban muy mal los subsidios. Y yo recuerdo porque yo era ministro ahí en 2014, y en 2014 quisimos hacer un aumento en la boleta de gas. Miren, los que hoy gobiernan, los Laura Alonso, los Prat Gay, bueno, toda esa gente. Yo me acuerdo porque era ministro, planteamos un aumento y dijeron no se va a poder pagar. Me decían a mí que era el Rodrigazo. Era Rodrigo, me decían a mí que era Rodrigo. Fueron a los juzgados, consiguieron jueces, pusieron cautelares, no se pudo hacer un aumento porque era impagable, decían. Porque iba a empobrecer a todo el mundo. ¿Saben de cuánto era? De 30%. De 30%. Son unos caraduras. Vinieron a la Argentina, dijeron que no iban a aumentar y pusieron la tarifa 2.000 arriba. Y eso no es algo que también se puede discutir. Porque hoy el comerciante te dice no hay demanda, porque bueno, la gente dedica un 25% del ingreso a pagar los servicios. ¿Cómo va a haber demanda en una ferretería si no alcanza para comer, más los servicios, más lo básico? Los sectores medios, todo liquidado. Y me parece que acá también hay que dar otra discusión con esto de los subsidios. Porque ¿qué es un subsidio para esta gente que hoy gobierna? Un subsidio no es que nosotros vendíamos abajo del costo. Un subsidio no es que costaba el gas producirlo $7 y lo vendíamos a 2. Ellos llaman subsidio que vendíamos el gas, el petróleo y la energía a un precio más bajo del valor internacional.
de lo que dice el mercado de Chicago, de Texas, de esos lugares. Ellos dicen, porque lo dijeron siempre, que el precio del petróleo en la Argentina, el precio del alimento en la Argentina, tiene que ser el valor del mercado internacional. Y si no es, hay un subsidio, hay populismo. Hay que hablarlo de nuevo, hay que discutirlo de nuevo, hay que pensarlo de nuevo, porque les han convencido de que los subsidios no sirven. Ahora, yo les quiero decir que el petróleo y el gas del subsuelo de la República Argentina, nosotros con orgullo lo vendimos al precio argentino, porque es soberanía nacional, no hay que ponerle el precio mundial, no es de las multinacionales, es de todos los argentinos, y eso que ellos llaman subsidio es un resorte de la distribución y es un resorte del desarrollo. El gas y el petróleo argentino se usan para que vivan mejor los argentinos, para que se desarrollen las empresas argentinas. Otra explicación, otra teoría es la del saqueo de nuestros recursos. Hoy no hubo un tarifazo, hay un saqueo de los recursos de la Argentina. Y lo tenemos que discutir de nuevo. Porque hoy lo están viviendo en carne propia. Porque hoy están pagando. Miren este quilombo que armaron. Es el primer gobierno que tiene un ministro, hace todo mal, lo echan. Cuando lo echan lo felicitan, toman otro ministro y hacen lo mismo y peor. Ese es el gobierno de Macri, lleno de inútiles, de ineficientes, que trabajan para los intereses privados. Del mejor equipo de los últimos 50 años, eran 24, ya se fueron 14. ¿Dónde están? ¿En qué paraíso fiscal? Sacaron domicilio. Y hay que discutir de nuevo el tema de los subsidios. Hay que discutir de nuevo el tema de los subsidios. Ahora la gente se va a dar cuenta de que eso que ellos decían que era muy barato y que como era muy barato no había inversión y había crisis energética y había corte de luz. Hoy tenemos la tarifa alta, tenemos los cortes de luz y no hay una sola inversión. Se están fugando toda la guita. Va de tu bolsillo al de las transnacionales, al de los socios de Macri, al de los Caputo, al de los Mirni. Más claro no puede ser. Porque comerciantes, jubilados, maestros, profesores, ahí la tenemos. A Vidal, la candidata del recambio, cuando Macri se pincha, ahí la tenemos diciendo que a las universidades no llegan los pobres. Será las universidades privadas que van ellos, porque las universidades públicas y gratuitas de la Argentina están llenos de estudiantes que son primera generación, que sus padres eran obreros, que no fueron a la universidad. Eso que para ellos está mal, para nosotros se llama movilidad social y se llama peronismo. Y es lo que tiene que haber para que mejore la Argentina. Les prometió Vidal, 40.000 pesos había que pagarle a los docentes cuando era oposición. 40.000 pesos dijo que había que pagarle a los docentes. Ahora gobernadora no le da ni un tercio de la inflación y rompió la paritaria nacional. Eso es Macri y Macri es Vidal, Vidal es Macri. Por eso, este es el momento. Es ahora donde tenemos que ir de nuevo, donde tenemos que insistir, donde tenemos que buscarle la vuelta al que no nos quería escuchar, al que no quiere reconocer. Hay que darle un camino, hay que mostrarle que no lo estamos acusando, que somos víctimas de las mismas políticas, que nos están pasando las mismas cosas,
que acá, como decía el general, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y nosotros somos los que venimos a representar esa verdadera unidad, que es la unidad y que muchas veces, porque esa es la política económica. Hoy me preguntaban si yo creía que era por torpeza, si era por corrupción, por negocios privados, qué era lo que estaba primando, si era un programa económico. Yo creo que esto es un programa económico neoliberal. El mismo programa de Martínez de Oz, el mismo programa de Domingo Cavallo. Es el mismo programa, es un programa neoliberal. Bajar los salarios, abrir las importaciones, que la bicicleta financiera, que los tarifazos, que el ajuste del presupuesto. Es el mismo programa, pero además está lleno de impericia y de torpeza. Porque además los que gobiernan piensan tal vez que administrar una empresa o un club de fútbol o la pesada herencia de Macri, que es la que le habrá dejado su papá, ¿no? Esa que le habrá dejado su papá, porque lo que encontró en el país era un país que andaba con la gente que podía progresar, que tenía esperanza, que tenía futuro. Si eso es una pesada herencia, será para ellos. Para nosotros es el resultado de las políticas de un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, compañeros. Claro, acá hoy hay dos tareas, porque se habla mucho de la unidad, se habla mucho de la unidad, central la cuestión de la unidad. Yo creo que, estoy seguro de que nosotros, este tiempo que queda hasta las elecciones, este tiempo que le queda al gobierno de Macri, va a ser un tiempo donde va a seguir con estas campañas de desprestigio en los medios de comunicación, con una parte de la justicia. No va a ser más fácil, va a ser más difícil. Va a ser más intenso, más fuerte, como lo han hecho en todos lados. Va a seguir esa política. Y yo creo que la clave es la unidad. ¿Pero de qué unidad estamos hablando? Hoy estuvimos reunidos con los sindicatos, con todos los dirigentes políticos. Yo creo que hay una unidad que es la que más importa ahora, que es la esencial, que es la que necesitamos y que es la que tenemos que trabajar. Y es la unidad en la militancia. Yo quiero ver a todos esos que se llenan la boca con la palabra unidad, militando, recorriendo, acompañando a los sectores que sufren, que son víctimas de estas políticas. Yo creo que la unidad que nos están pidiendo se arma en la calle, se arma en el conflicto, se arma acompañando, se arma representando a todos los que son víctimas de este gobierno. Es ahí donde se arma la unidad, porque muchos hablan de unidad. Yo estoy de acuerdo, tiene que ser una unidad, pero una unidad de los opositores. El que quiere dirigir la oposición, primero tiene que ser opositor. Así que a los dirigentes, vamos a ser amplios, vamos a aceptar a todos, pero que tomen la decisión urgente. No se puede ser a la mañana oficialista y a la tarde opositor cuando vas a la tele. Hay que ser todo el día representante de nuestro pueblo, de sus intereses, de nuestras tradiciones. Compañeros, compañeras, la unidad de la oposición es la base para hacer un gran frente popular. Ese gran frente es el que hoy tiene una primera tarea.
Esa primera tarea es tratar de detener, morigerar, alivianar los resultados de la política de este gobierno. Ellos hablan de gradualismo, pero no es verdad. Su plan no es el gradualismo, su plan es el ajuste salvaje y de shock. El gradualismo es una medida de su debilidad, es una medida de nuestra movilización. Compañeros y compañeras, tenemos que salir a la calle para que los tipos no puedan más avanzar sobre los derechos de nuestro pueblo. Tenemos que imponerle en la calle, en el Congreso, en todos lados. Van a querer, como quisieron, aprobar tantas leyes, pero esta vez yo creo que el presupuesto, y quiero que les quede claro a todos, este no es un presupuesto cualquiera, es un presupuesto de ajuste salvaje, es un presupuesto que le saca a todos, que va contra los jubilados, que va contra los laburantes, que va contra la salud, que va contra la educación, que va contra la industria. Es un presupuesto de hambre, de ajuste, de endeudamiento. Es un presupuesto en contra de las provincias, en contra de la Pampa. Este presupuesto le vamos a decir que no se puede votar. Que no se puede votar. Y se lo vamos a decir en el Congreso y se lo vamos a decir en la calle. Compañeros y compañeras, una tarea es pararle la mano al gobierno. Una tarea es simplemente que el gobierno cumpla, no todas, pero algunas de las cosas que prometió para buscar el voto. Porque eso probablemente no esté en el Código Penal, pero es una estafa electoral. Y el que la va a hacer pagar es el pueblo movilizado y votando por una alternativa que favorezca a los que menos tienen, que favorezca también, ¿por qué no?, a los sectores medios. Esa tarea es la que nos espera. Pero también muchos me preguntan, bueno, pero ¿cómo van a ser las listas? ¿Quién va a ser el candidato? A eso yo respondo que sí, que vamos a ganar la elección que viene. Pero para que haya 2019 tiene que haber 2018. Y el 2018 es un 2018 de oposición y de lucha. Tenemos que estar con claridad para todos los que están sufriendo, para todos los que no tienen esperanza ya, para que todos los que fueron estafados, para todos los que están desilusionados, le tenemos que mostrar que no todos los políticos son iguales. Con algunos políticos se come, con otros no, con algunos políticos se vive bien, con otros no, con unos te podés jubilar, con otros no, con unos hay industria, con otros no. Hoy tenemos la antipolítica en la Casa Rosada. Nosotros le vamos a responder con más política. Y cuando me preguntan si llegamos al gobierno, me preguntaron hoy todos los medios, ahí Luchi me puso 340 entrevistas, me van a escuchar. Todos los medios me preguntaban qué van a hacer si ustedes están, qué van a hacer, cuál es la política, qué van a hacer con tal cosa y con tal otra. A mí la verdad que la respuesta me la dio una compañera la otra vez en una recorrida, donde me dice que nosotros cuando estemos en el gobierno tenemos que pensar que a ellos les sacaron de todo, les sacaron sus derechos. Y yo digo, la mejor política económica, lo que le va a devolver a la Argentina su dignidad, es devolverle a cada uno de los argentinos los derechos que le violaron. Eso va a volver a mover la economía, eso va a volver a recuperar la industria, pero eso también va a permitir que ningún pibe se quede ahí sin nada para comer o sin la atención médica, que ningún abuelo tenga problemas con sus medicamentos. Vamos a devolverle a los argentinos sus derechos. Esa es nuestra política económica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una sola receta, ni control, ni con redes sociales. Lo vamos a hacer con una receta más clara, más vieja, más antigua, que solo tenemos nosotros y más efectiva. Militar, militar y militar. Esa es nuestra receta, compañeros, compañeras. Les agradezco y les pido a todos ustedes que trabajen con humildad,
que trabajen con generosidad para conseguir esa unidad que nos pide nuestro pueblo, una unidad de los opositores, una unidad que gane las elecciones, porque no me queda ninguna duda que vamos a tener los mejores candidatos. ¿Cómo no lo vamos a tener si tenemos a la mejor conductora que se llama Cristina Fernández de Kirchner? Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias por venir, gracias por no bajar los brazos, gracias por no desilusionarse, gracias por acompañarnos. Vamos a estar ahí todos los días, vamos a poner todo para volver a gobernar la Argentina. Gracias, compañeros, gracias, compañeros. Axel Kicillof en La Pampa.